con la luz. Esperemos pues, a la compañera Carmelina también. Ya estamos acabando. No, es que él va a estar perfil bajo. Perfil bajo, no dice. ¿Ya estamos? Así te hacemos. En la lucha del pueblo nadie se ríe. ¡Viva el paro! ¿Ya estamos? ¡Que viva! Bueno, compañeros de medios de comunicación, pues aquí presentes, nosotros en consenso pues hemos reunido aquí en Imantag, en el centro de Emaús, diferentes compañeros, cabildos comunitarios, y también estamos aquí presentes el Consejo de Gobierno del Pueblo Quichua Imantag, en donde también estamos reunidos, tanto los transportistas, estamos también ama de casas, estamos también los comerciantes, en donde que en una discusión hemos analizado lo siguiente y también hemos sacado una resolución. Compañeras y compañeros, el pueblo quichua Imantag Puquimán, reunidos en una asamblea extraordinaria el 21 de septiembre del año 2025 en el centro Emaús de la parroquia de Imantag, con las estructuras comunitarias. Dentro de esto estamos las comunidades como Colimbuela, Morlán, Peribuela, Quitumba, Rancho Chico, Barrio El Mirador, San Luis de la Carbonería, Pucallpa, Ambi, y también estamos los transportistas, amas de casa, profesionales que conformamos el pueblo quichua Imantag. Ha analizado de manera colectiva los temas relacionados ante las medidas económicas del gobierno nacional. Luego de un amplio debate, llegamos a las siguientes resoluciones. 1. Bajo consenso y amparado en el artículo 97 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia, se aprueba ir al levantamiento indefinido e inmediato, de manera progresiva y en coordinación de las organizaciones del pueblo y nacionalidades de la zona norte de Imbabura, como medida de resistencia, solicitando la derogatoria del decreto 126 y demás leyes que afectan a nuestra población. 2. Exigimos también la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo 134 del estado de excepción que involucra a los territorios de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 3. Exigimos la reducción del IVA del 15 al 12%, ya que no se ha dado cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad en nuestros territorios. 4. Solicitamos de manera inmediata la renuncia del compañero teniente político por no cumplir las demandas solicitadas en nuestro territorio, como el control de la subida del precio del gas doméstico y del precio también del transporte comunitario e intercantonal y la seguridad de nuestro territorio como pueblo ancestral Imantag. 5. Resuelve que el representante del pueblo quichua Imantag participe en todas las mesas de acción que se tome a nivel nacional, tanto en la FICI, Ecuarunari y la CONAI. 6. Exigimos de manera inmediata al director distrital y zonal de educación suspenda las clases presenciales a nivel de la provincia de Imbabura para resguardar la seguridad de nuestros niños y niñas. 7. Rechazamos la consulta popular que el gobierno nacional pretende implementar y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional sin consulta previa a los pueblos y nacionalidades. Y también exigimos de manera contundente y inmediata al gobierno nacional y parroquial se sume al llamado a la resistencia del pueblo quichua Imantag. ¿No verán? De la misma forma, la 9, exigimos al gobierno nacional la inversión en educación, salud, seguridad, apoyo al agro y el cuidado a la Pachamama como un derecho fundamental. 10. Responsabilizamos al gobierno nacional de Daniel Noboa Sin todos los actos de violencia
represión contra los representantes de nuestro pueblo quichua y Mantaj. 11. Rechazamos la presencia de la fuerza policial y militar en nuestros territorios ancestrales del pueblo quichua y Mantaj y el abuso de autoridad, detención ilegal, trato cruel y el uso progresivo de la fuerza sin distinguir el ejercicio del derecho a la resistencia. 12. Rechazamos toda forma de extractivismo en nuestro territorio del pueblo quichua y Mantaj. Acciones comunitarias a la decisión de la voluntad del pueblo quichua y Mantaj llevará a exigir la renuncia del gobierno nacional. En este caso, compañeras y compañeros, aquí estamos unidos todos, el pueblo quichua y Mantaj. Prácticamente hemos decidido estas acciones de forma colectiva y de forma progresiva a unirnos al paro nacional. ¡Que viva el paro, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo quichua y Mantaj, compañeros! ¡Causacho el pueblo y Mantaj! Yo Paichani. ¿Cuándo va a dar inicio, compañeros, el tema de resistencia al territorio? Bueno, compañeras y compañeros, aquí pues prácticamente aquí no decide solamente el Consejo de Gobierno del Pueblo Quichua y Mantaj, aquí estamos presentes los cabildos, los dirigentes comunitarios. Desde ese punto de vista, pues nosotros hemos acordado en colectivo, desde hoy las 7 de la noche, pues prácticamente también nos reuniremos, haremos una marcha, hacer sentir de que aquí hay presencia de nuestros pueblos originarios y desde ese punto de vista, pues nosotros ya tomaremos acciones en las vías. ¿Qué comunidades participarán? En esta acción, pues participaremos las 10 comunidades que conformamos el pueblo quichua y Mantaj, pues de la misma manera también está conjuntamente tanto los compañeros de los barrios y también los compañeros amas de casa y también los compañeros comerciantes y también formarán parte de esta movilización. Quichua. Ali chishita charispa kana kupashunchi tukui torigo kuna kaitana na kuima kaite shinapanchi tukui kai yakta okupi causa kuna shinashata kai Ecuador jantiro pe causa kunata mañete shinapanchi kai hatarima yuxispa kana kupashunchi niukanchi shinji rikui causa ikanamanda. Pagi. Compañeros, hablen ustedes. Compañeros, ¿alguien? ¿Alguien más? Ya. De la misma forma, compañeros, pues hacemos la invitación a cada uno de nosotros, a los compañeros, a los jóvenes, pues a estar pendientes y llamar a la resistencia de los pueblos originarios, pues realmente el alza del combustible pues también nos afecta a cada uno de nosotros, como acabamos de mencionar, en donde discutimos las intervenciones de los compañeros, pues hasta para consumir un pan, realmente es usado a través del combustible que es el diésel. Desde ese punto de vista nosotros también sentimos bastante afectado, en donde que también, pues realmente compañeros, el alza de combustible, ¿no? La eliminación de este subsidio nos perjudica no solamente a un solo sector, sino a los sectores más empobrecidos, a los transportistas, nos perjudica también a los transportistas, nos perjudica también a los compañeros agricultores. Desde ese punto de vista, los compañeros aquí han expuesto de forma contundente, de forma organizada, pues también movilizarnos, que nuestra voz sea escuchada hacia el gobierno nacional. Nos piden y solicitan también que incluyan dentro de sus acuerdos por el alza de los impuestos. De la misma forma, pues aquí, pues realmente la exposición de los compañeros mencionan de que pues es verdad de que se subió el IVA, el impuesto de 12 al 15%, pero prácticamente se ve aquí en nuestros territorios no se ha solucionado en el aspecto de seguridad. Desde ese punto de vista, el pedido de los compañeros es sentir de que ese impuesto que baje al 12%, pues realmente no vemos el resultado de que esa inversión no ha estado pues invirtiendo en el aspecto de seguridad. ¿Cuáles van a ser las vías que van a cerrar? En este momento, pues nosotros el día de hoy a las 7 de la noche en el aspecto colectivo hemos conversado de que se cerrará las vías principales, eso quiere decir aquí en la comunidad de Ambi y también en el sector
en donde que se dirige a Coñaquí y Urcuquí. Hay muchas especulaciones de que están sacando o llamando al paro mediante multas. Compañeros, aquí estamos presentes. Están presentes los representantes de los cabildos comunitarios, representantes de los barrios, toda esa cuestión. Aquí prácticamente nosotros no estamos mencionando de que vamos a cortar el agua, vamos a cortar pues prácticamente agua de riego, agua potable. Pues aquí es la organización del pueblo que manifiestan de que nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Esa es la decisión colectiva de la comunidad. Aquí no estamos decidiendo solamente Segundo Araque, no está decidiendo solamente el Consejo de Gobierno. Aquí están los representantes de las comunidades y por ende esta decisión se va a cumplir. ¿Algo más que quieran agregar tal vez? El tema de salud. ¿Cómo se está organizando el tema de salud? Hay casos que necesariamente tienen que salir de comunidades por alguna emergencia. ¿Cómo van a brindar el paso para este tipo de casos? Pues desde ese punto de vista, pues en los puntos estratégicos, aquí hemos conversado con cada uno de los compañeros. En cada comunidad se están organizando en formar guardia indígena. Los compañeros estarán pendientes, coordinando con los compañeros representantes y dirigentes comunitarios con el aspecto de salvaguardar la seguridad y la salud de los habitantes. Con eso cierro la entrevista. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran agregar, compañeros? ¡Que viva el paro! ¡Que viva!